Bueno, el tema que vamos a contemplar el día de hoy tiene que ver un poco lo que ha sido la lectura bíblica a lo largo de nuestra historia salvífica, sobre todo la historia del cristianismo, porque es necesario hacer la salvedad de que los primeros cristianos no leían el Nuevo Testamento. Vamos a partir del hecho, ¿verdad?, de que la vida comunitaria se nutría del Antiguo Testamento como alimento primordial, dado que los primeros cristianos no tenían conciencia de que ellos hubieran o estuvieran ante una nueva religión, sino que el Mesías esperado ya se había presentado dentro del pueblo y en base a eso, ese reconocimiento y a partir de la Pascua de nuestro Señor, de su resurrección, fue cuando los primeros empiezan a proclamar que Jesús está vivo y es a partir de esa concepción que se va gestando un movimiento plural que va proclamando ese querigma, que lo va adaptando en un brillante proceso de inculturación a las necesidades de las distintas comunidades a las que estuvo inmersa. Entonces, y se observa diversidad. El cristianismo no nació monolítico, sino que nació heterogéneo, donde es precisamente esa diversidad estuvo por encima de la unidad, porque no por eso iban por distintos caminos, pero la concepción que tenían precisamente de ese querigma se adaptaba geográficamente, históricamente a las comunidades diversas. Prueba de ello son los 4 evangelios, que nos presentan de una u otra forma como 4 puntos de vista diferentes de comunidades concretas. Entonces, hubo mucha heterodoxia por encima de la ortodoxia, pero la búsqueda de la verdad estuvo siempre allí presente y en equilibrio dialéctico, si se quiere, entre el carisma y la profecía. Entonces, tenemos que tener claro que cuando también hablamos de comunidad, no lo podemos hacer en forma abstracta, como que si la comunidad se refiriera sencillamente a la iglesia como una idea abstracta, sino que la comunidad y la iglesia somos todos los bautizados que de una u otra forma nos reunimos en torno a la palabra. Ya lo dijo Jesús, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Estamos claros que Jesús no dejó nada escrito, absolutamente. Entonces, nos dejó una comunidad. Ahora, al principio, a los seguidores de Jesús los llamaban seguidores del camino. Recuerden que Jesús, sobre todo en el Evangelio de Juan, se presenta como camino, verdad y vida. Pero la primera vez que se nos llama cristiano, lo vamos a encontrar en los Hechos de los Apóstoles 11:26, donde fue la primera vez. Y también la primera vez que se nos llama católico fue hacia el año 200 por Ignacio de Antioquía, valga la redundancia, en Antioquía, y es la primera vez que se nos dice católico. Católico para decir universal, que es una expresión que se utiliza precisamente para hablar de la universalidad de la comunidad. Fueron tiempos signados por el Espíritu, básicamente. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Ajá. Fueron tiempos, ¿verdad?, que fueron signados por el Espíritu, comunidades evidentemente misioneras, abiertas, testimonio de vida. Hay micrófono abierto, creo que el de Jocelyn. Fíjate, Jocelyn, entonces, lo que yo hablo hace eco en tu micrófono. Entonces, como que ahora sí. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Esa comunidad se reunía en torno a la palabra, a la cena del Señor, y practicaban conjuntamente lo que era la diaconía, que era el servicio, la coinonía y la Eucaristía. Se dice de la comunidad primitiva que todos colaboraban unos con otros, que ponían y daban lo mejor de sí. Como les dije anteriormente, el carisma y la profecía iban de la mano y las comunidades
en un equilibrio dialéctico extraordinario. Entonces, sin embargo, ¿verdad? Estamos conscientes que en algunos periodos de la historia la lectura de la Biblia no fue tan abierta como es ahora. Entonces tendríamos que ver en este proceso por qué empezó a darse esa circunstancia. Como les digo, los primeros cristianos seguían asistiendo a la sinagoga, seguían asistiendo al templo, se circuncidaban los varones, porque había la noción que para hacerse cristiano, previamente había que pasar por el prisma del judaísmo. Sabemos que luego vendrá Pablo para decir que no es la circuncisión, sino más bien la circuncisión del corazón, lo que hay que alcanzar para tener la fe en Cristo resucitado. Disculpen. Sabemos también que esta primera etapa fue difícil porque algunos emperadores la emprendieron contra las comunidades cristianas. Quizás el punto de origen tenemos que encontrarlo en el año 68 con un emperador que fue Nerón, que incendiando Roma completamente, culpó a los cristianos de la misma. Y de allí en adelante, y sobre todo después del año 70, después de la Guerra Judía, cuando las comunidades cristianas se separan de manera definitiva del judaísmo oficial, el judaísmo era considerado una religión lícita dentro del Imperio Romano, pero el cristianismo empezó a ser considerado como si fuera una superstición. Entonces es allí donde muchas de las comunidades cristianas fueron dadas al martirio en los primeros momentos. Entonces, esta lectura, vamos a decir, de los primeros tiempos, no por eso encadenaron la palabra de Dios, más bien fue vehículo de comunicación, de expresión y de llamada. Siendo débil y transitorio, se transformó en algo fuerte y permanente, porque de una comunidad mínima, pequeña, fue surgiendo de a poco una comunidad que se fue fortaleciendo con el tiempo y numéricamente fue creciendo. Ahora, podríamos decir que esta situación permanece hasta el 315 aproximadamente. Estaríamos ya ante la edad antigua, cuando un emperador, siglo III, IV, que fue Constantino el Grande, de alguna manera, viendo que había coherencia dentro del mundo cristiano, decidió que la religión cristiana, o la religión católica, podríamos decir, porque en ese momento todos éramos católicos, fuera la religión oficial del imperio. Hay una leyenda que rodea esa llamada conversión. Se dice que en una batalla se le mostró la imagen de una cruz que iba hacia adelante, que fue una batalla en la que evidentemente tuvo el triunfo, y de allí en adelante dicen que vino la conversión de Constantino. Pero hay que ser un poco o sospechar un poquito más acerca de la parte histórica y pensar que probablemente en un momento que ya el Imperio Romano estaba en decadencia, probablemente Constantino consideró que la coherencia de las comunidades cristianas podían darle también coherencia a un imperio que estaba en vías de desaparición. Claro, tendremos que esperar todavía unos 200, 300 años a las invasiones de los bárbaros, pero de alguna manera se buscó que esta situación cambiara. Y la consecuencia que trajo fue que de las catatumbas se fue a las iglesias. Las iglesias empezaron a ser los lugares de culto donde las comunidades cristianas compartían la palabra. Pero se supone que para esta etapa, y gracias a los monjes del desierto, hubo gran profusión de Biblia, pero no podemos entender por ello que la cantidad de Biblias era suficiente para todo el pueblo, ni todos tenían la Biblia en su totalidad. Resta decir que a la luz del candil, donde se iban haciendo las copias, evidentemente era un trabajo demasiado laborioso para poder entonces pensar que todo el mundo podía tener la Biblia en sus manos. Pero sí es cierto que se trataba de llevar la palabra a todo mundo. Incluso después San Jerónimo, hacia el año 400 aproximadamente, cuando decidió hacer una traducción desde los idiomas bíblicos al latín.
que era el idioma oficial del Imperio Romano, con la finalidad de que pudiera de alguna manera llevarse la palabra al pueblo. Fueron 20 años de arduo trabajo. Entonces, donde se va a destacar precisamente esta Biblia que recibe el nombre de la Vulgata y es la edición que va a permanecer hasta Vaticano II como la Biblia oficial dentro de nuestra Iglesia Católica. Entonces, es también necesario reconocer que en esta etapa había también dificultades, era de tipo práctico, porque había mucho analfabetismo. Y ante eso, la mejor manera de llevar la Biblia a la gente era a través de representaciones teatrales, de pinturas. Cuando hablo de esto siempre recuerdo a Pablo montado en un caballo, porque la mayor parte de las personas cuando uno le pregunta, bueno, ¿de dónde cae Pablo? Cuando tiene la experiencia de Damasco y se encuentra con el resucitado. Y todo el mundo rápidamente dice que se cayó del caballo, porque es la imagen que nos queda en la memoria de la iconografía, en que de alguna manera representaban que Pablo tenía que caer de algún lado, bueno, qué mejor que de un caballo. Entonces, la otra cosa, la tenemos, por ejemplo, en Hechos 1:15. Siempre cuando vemos las imágenes de Pentecostés, vemos a los discípulos, a los apóstoles, acompañados de María y alguna que otra mujer. Pero ya leyendo con atención el libro de los Hechos, se nos dice que habían 120 personas en ese momento. Pero la imagen que tenemos, vuelvo y repito, es la imagen que vemos generalmente en, en los cuadros. Entonces, digo esto porque es importante destacar que muchas veces nosotros accedemos al estudio de los textos bíblicos con las ideas preconcebidas que tenemos acerca de ellos, buscando que esas ideas sean cambiadas, que de alguna manera sean confirmadas. Y una de las condiciones para estudiar la Biblia es quitarse cualquier presupuesto para dejar que sea Dios a través de su palabra que nos hable concretamente. Y eso nos permite la riqueza de que en momentos concretos, a pesar, por ejemplo, que veamos o leamos un texto que conocemos profundamente, en cada ocasión nos pueda transmitir algo nuevo, porque dejamos precisamente que esa palabra nos interpele. ¿Cuáles son las primeras dificultades que tuvieron una vez que la iglesia se hace oficial dentro del imperio? Se dan los primeros concilios ecuménicos. En esos concilios se van a decretar una serie de dogmas cristológicos, donde evidentemente van a salir como los primeros reparos a lo mismo, donde van a haber grupos cismáticos. Eso ocurre luego del concilio de Éfeso y de Calcedonia, con dos tendencias que se vieron importantísimas. La primera de ellas fue el nestorianismo, que asume que María es madre de Jesús, pero que no es madre de Dios. O sea, que María no es Theotokos, sino Cristotokos, solamente madre de Dios. Y la otra tendencia fue el monofisismo, que afirmaba que Jesús estaba presente en la naturaleza divina, pero no en la naturaleza humana. Recordemos que para nosotros Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Esta tendencia monofisista de alguna manera contradecía este dogma que fue aprobado en los concilios anteriormente mencionados. Pero aparte de estas dos tendencias que no tuvieron gran peso, el primer gran sigma que se va a presentar en nuestra iglesia es el sigma de Oriente, donde la excusa de alguna manera va a ser una interpretación acerca del Espíritu Santo. Nosotros en el credo afirmamos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. La iglesia oriental asumía que el Espíritu Santo proviene del Padre, mas no del Hijo. Y eso se conoció con el nombre de filioque, esa doctrina. Pero nuevamente, adelante, ¿alguien quería intervenir?
Aparte de toda esta situación, vamos a encontrar que de fondo también hay otras causas. El papado residía en Roma, mientras que el rey residía en Constantinopla. En Roma se hablaba latín, en Oriente se hablaba griego. Entonces vemos cómo ciertas tendencias que van a ser contrapuestas se ponen de manifiesto también con esta excusa teológica, que no es por eso que sea menos válida, pero no fue la única causa de. Pero hasta entonces, ¿verdad? Y hablamos de los primeros siglos, cuando ya se van dando concilios locales que tratan frente a la Naufeti, que no falta la palabra de Dios a los fieles. E incluso había la creencia, pues, de que como eran tan costosos los pocos textos que pudieran tenerse, era a través de la liturgia, de la piedad popular, donde se podía llegar al pueblo plenamente. Y sin embargo, vemos cómo se hacen traducciones, por ejemplo, al inglés, la que se conoce como la Biblia de San Beda, las primeras traducciones que se hacen al alemán, estamos hablando de un periodo que va hasta el siglo X aproximadamente, porque el cisma que estamos hablando con la Iglesia Oriental se da en el año 1057 aproximadamente. Y mientras tanto, vamos a encontrar que van apareciendo ediciones de los evangelios, sobre todo, ¿verdad? Con textos, incluso hasta con cierto, ¿cómo se llama? Contenido crítico, que también eso fue importante. Ahora, ¿qué ocurre después de este cisma o este problema entre las iglesias orientales y occidentales? Cada una siguió su propio camino, a pesar de lo cual podríamos decir que es una comunión bastante fraterna, porque básicamente eh, sigue siendo la Iglesia Católica de Occidente y la Iglesia Católica de Oriente. A una le llaman ortodoxa, a la otra es la Iglesia de Roma, pero igualmente se sigue teniendo fe en los santos, se sigue teniendo fe en la Santísima Virgen como advocación y mediadora por encima de todo. Y podríamos decir que hay aproximadamente unos 800 millones de fieles en la Iglesia Oriental todavía hoy, y porque fue la heredera de todas las comunidades de la mitad oriental del Mediterráneo. Se estableció con 7 concilios ecuménicos orientales que tuvieron lugar entre los siglos 4 y 8. Por eso muchos de los concilios que se compartieron con Occidente fueron dejados un poco, vamos a decir que de lado. Sí. A partir de esto, de este cisma, que tuvo que ver con idioma, con filioque y con sede, entonces, tristemente, se llevó una ruptura porque de parte y parte hubo intransigencia por parte de la Iglesia Oriental de un señor llamado Miguel Celurario. Sí. ¿Qué podemos nosotros decir también? Que Roma también fue un poquito intransigente en ese momento y se consumó una ruptura. De alguna manera se establecieron, ¿verdad? Excomuniones de lado y lado, con excomunión que perduró prácticamente hasta nuestros días, porque fue el Papa Paulo VI en el año de 1968 quien se reunió con el patriarca Atenágoras y se retiraron las respectivas excomuniones que habían pesado sobre ambas iglesias a lo largo de casi 1000 años, si nos ponemos a ver aproximadamente. Y en la actualidad es la religión dominante en todo lo que es Grecia, Chipre, Georgia, Ucrania, Herzegovina, Macedonia. Entonces, y debido a la migración, también ha llegado, por supuesto, a nuestra América. ¿Cuál es la diferencia sustancial de esta iglesia? Que evidentemente no aceptan la jurisdicción papal. Aun cuando hay un grupo de iglesias de Oriente que se llama uniatas, que han aceptado la autoridad papal. Aquí en Caracas tenemos una justo frente a la mezquita en Quebrada Honda, que es la iglesia maronita, una iglesia que forma parte de la uniata. Adelante, Jocelyn.
Profesora, mis padres son libaneses y Ajá, ellos son maronitas. Entonces, yo digo ellos porque yo no, a mí me bautizaron aquí en la iglesia católica y no. ajá. Eh, bueno, realmente yo no veo así más allá de en el rito una diferencia entre la iglesia maronita y la iglesia católica. Porque, No por lo hay. ejemplo, Ujú. perdón, por Adelante, ejemplo, adelante. Ujú. si nosotros, por ejemplo, los domingos leemos un evangelio distinto al que se lee en la misa del rito maronita. Pero luego las creencias, por ejemplo, en la presencia real de Jesús en la Santísima Comunión, en la creencia de que la Santísima Virgen María es la Madre de Dios, todas estas cosas son iguales. Sí, Eh, sí. ajá, adelante, adelante, Jocelyn. Sí, entonces luego, donde sí en el Líbano también hay bastante personas que profesan la religión ortodoxa, con ellos sí hay una gran diferencia con respecto a la Iglesia Católica, porque por ejemplo ellos no creen en la presencia real de Cristo en la comunión, no creen por eso que usted mencionó de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y así otras, y por ejemplo una liturgia del rito ortodoxo dura casi que hora y media comparado con una Eucaristía nuestra. Entonces, por ejemplo, la iglesia maronita, e incluso la iglesia maronita, cuando se reúne el colegio de cardenales, asiste el patriarca maronita, el superior de ellos está en el Líbano. Entonces él asiste, claro, porque sí están en comunión con el Papa. No así los ortodoxos, según tengo entendido. Sí, tal cual, incluso los ortodoxos tienen, mira, los siete sacramentos, el culto a María, el culto a los santos, y por supuesto las relaciones entre las dos, bueno, las dos son católicas, evidentemente, entonces son relaciones fraternas completamente de amistad. De hecho, fíjense que en las grandes celebraciones, sobre todo en Roma, al lado del Papa está el patriarca y no está detrás, sino a su lado, o sea, como en igualdad de condiciones completamente. Porque hoy por hoy todavía la iglesia ortodoxa tiene 8 patriarcados y 6 arzobispados en su total. Pero en la misma iglesia católica, como dices tú, algunas cambios en la iconografía, cambios en la liturgia, pero en cierto modo en el fondo estamos, creemos exactamente en, y por eso es que precisamente somos iglesias hermanas. Una es la Iglesia Católica de Roma y la otra la Iglesia Católica de Oriente, sin ningún tipo de conflicto, vamos a decir, de tipo ideológico, bajo ninguna circunstancia. Tienes mucha razón, Jocelyn. ¿Qué quiere Ahora decir? cuando, Perdón, disculpe, adelante, cu- Jocelyn. cuando oramos por la unidad de los cristianos, entonces yo siempre me hago esta pregunta, ¿cómo vamos a tener unidad? O sea, ¿en qué debemos ceder nosotros como iglesia católica y en qué deberían ceder las demás iglesias como para lograr esa unidad? Yo particularmente lo veo como un poco distante de la realidad de lo que puede pasar, ¿no? Cierto, pero yo creo que eso tendría que ir de lo individual a lo colectivo, ¿no? Porque quizás digamos que las cosas empiezan por casa. Fíjense ustedes que ahorita en Oriente, con la persecución que hay con los grupos cristianos, ha habido quema de iglesias, incluso con gente dentro. Y fíjense que los han quemado y los han matado muchas veces por ser cristianos. Ahí no les pregunta si es que son luteranos, si es que son católicos, si a la iglesia a la que pertenecen, sino que son cristianos. Y solamente por ser cristianos, eso parece que amerita la muerte en ciertos ámbitos, sobre todo de índole musulmán. Mm. Entonces, habría que ver si los demás, los de fuera, no nos ven separados porque nosotros somos quienes nos vemos separados por dentro. Yo creo que en el fondo siempre está aquel conflicto de querer tener la razón. Cada quien piensa que está en el camino cierto, en el camino verdadero, pero uno no hay derecho de que uno quiera entonces tratar de imponer ese camino a la fuerza a los demás. Lo que no se consigue con el diálogo y con lo que nos une, difícilmente lo vamos a conseguir con las malas. Adelante, Jesús. Y después Daniel como que también quiere comentar algo. Adelante, Jesús. Sí, profe, no, que iba a decir eso, no, los maronitas son católicos, o sea, es la iglesia católica apostólica romana del rito maronita, del rito de San Marún.
Incluso ellos en Caracas están, la iglesia maronita está de un lado frente a la estación de Colegio de Ingenieros, Sí, atrás está la mezquita y atrás está la iglesia Santa Rosa de Lima, de rito latino, católica también, que en un momento fue administrada por los dominicos. ajá. Hoy Y más por hoy no lo allá, está. la sinagoga, más allá la Es- sinagoga. y, exacto, más allá de la sinagoga de Mari Pérez. Sí, Entonces, el tema de los ortodoxos con los católicos, realmente las diferencias son muy pocas. Realmente el tema del filioque vendría siendo una de las diferencias. Unos que otros aspectos litúrgicos. La iglesia ortodoxa prefiere más el uso del griego. Sin embargo, las iglesias católicas de rito oriental tienen ciertas salvedades con respecto a las iglesias católicas occidental. Y ejemplo tenemos que en la iglesia católica de rito oriental el celibato no existe. El celibato clerical no existe, al menos que seas obispo. Y en la iglesia exacto. católica occidental sí existe el celibato clerical. Entonces, esas diferencias están marcadas. Por eso el Papa lo decía no hace mucho. Ya va, es que el celibato es una disciplina y no en toda la iglesia se está cumpliendo, porque en la iglesia católica occidental, perdón, oriental, eso no se cumple, porque es unas prescripciones que tenemos desde hace muchos años, unas salvedades, unas cláusulas que se estableció hace muchos años para mantener la unidad de la iglesia y que no nos separemos por algo tan tonto como una diferencia disciplinaria. Exacto, Eh, tal cual. y es lo que yo opino como usted. Hay momentos en los que como iglesia también tenemos que revisarnos porque nos encanta mirar hacia afuera, pero no miramos hacia adentro. ¿Qué Ciertamente estamos que haciendo que los demás no quieren volverse a unir con nosotros? Y muchas veces capaz ni siquiera es una diferencia dogmática, a veces puede ser una diferencia disciplinaria tonta, pero como nos hemos negado hasta el final de que no vamos a cambiar esta disciplina porque no queremos, y en realidad ya no es ni siquiera motivo no es motivo dogmático, es una disciplina, eh, ha hecho que nosotros nos separemos. Pero claro, realmente y nosotros tenemos unas relaciones muy fraternas con los ortodoxos, con los luteranos, con incluso los calvinistas, porque esas son lo que llamamos iglesias antiguas, es decir, ellas comparten con nosotros mucho del contenido esencial dogmático, lo comparten. Prácticamente son nuestras hijas, entonces nosotros no podemos negarnos a hablar y tener un trato ecuménico con ellas. claro. Sí, ciertamente nos hace falta un poquito más de humildad para sentarnos a dialogar con el otro. Yo he estado en cursos bíblicos con algunas iglesias cristianas no católicas y me parece que ha sido cursos de mucho enriquecimiento, porque sin tocarte temas que son quizás a veces álgidos, sobre todo con las iglesias protestantes, mire, la palabra siempre nos va a unir y es de la palabra que tenemos nosotros que apoyarnos precisamente para no hacer división, porque ¿se acuerdan aquel texto evangélico en que los discípulos van donde Jesús y le dicen, caramba, por allí hay uno que está haciendo milagros, pero no es de los nuestros? Y Jesús le contesta, bueno, ¿cuál es el problema? Si no está contra nosotros, está con nosotros. Adelante, Daniel. Sí, muy enriquecedor. La pregunta mía es la siguiente, que no sé si me confundí un poquito. Yo creo que yo escuché que hay unos ritos en la iglesia maronita donde no está, no sé, en la misa o en la Eucaristía, donde no se encuentra la presencia de nuestro ser real de Jesucristo. Esa es una pregunta. Y la otra, claro, yo entiendo a Jesús que él dice eso, pero lo que pasa es que nosotros hoy en día estamos más que todo basados en tradición. Y creo yo que tradicionalmente va pasando a través de nuestra familia y de todo, y nos cuesta hacer o comprender un cambio o una verdadera realidad antigua. Entonces, la pregunta mía, a ver si me pueden aclarar lo de la Eucaristía, pues no entendí muy bien cuando lo dijo, no sé si era María de Ángeles. Sí, bueno, mira, como la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa, eh, se separaron por cuestiones, bueno, volvamos al filioque y otros detallitos más. Básicamente, para ellos los 7 sacramentos siguen siendo los mismos que nosotros, y si bien es cierto
que tienen más libertad para que los sacerdotes se casen. Si quieres llegar a obispo, no te puedes casar. Son las regulaciones, pero ellos creen, al igual que nosotros, en la presencia de Cristo en la Eucaristía. No así los grupos protestantes, que ahí es que vamos a ver ahorita, y allí sí hay una diferencia sustancial con respecto a ellos, porque ya lo miran ya no como un memorial, como hacemos nosotros, sino como una memoria simplemente. Entonces, ¿qué dice Vero? Hola, mi pregunta es que yo quería un poquito más de explicación sobre el término filioque, a ver si lo entendí bien. ¿Eso nada más se refiere a la procedencia del Espíritu Santo? Sí, solamente a Ok. eso. O sea que Solamente. la doctrina del filioque asume que el Espíritu Santo procede del Padre, mas no del Hijo. Y recordemos que en los concilios de Éfeso, se ratificó en Calcedonia, que se dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, porque eso tiene que ver con el dogma de la Santísima Trinidad. Entonces, al ellos asumir que no vienen más que del Padre, entonces ese fue un motivo de discusión y de ruptura con la Iglesia de Roma, apoyado por los otros dos detalles que le dije en cuanto a la sede del papado y del rey, y por supuesto al idioma diferente que se hablaba en ambos ámbitos. ¿Ve? No sé si eso responde tu pregunta, Vero. ¿Sí? Muchas gracias. De Una nada. pregunta, profesora. De- Me disculpan, ¿cómo se pone la manito para señalar que uno quiere participar? Ah, en reacciones. ¿En dónde? Hay una carita con Las un más reacciones, ya la vi, ya la vi. ahí listo, Gracias. a Bueno, la orden. voy a aprovechar para hacer la pregunta en relación Adelante, a lo que está Francisco, diciendo adelante. Verónica. Yo creo que uno de los fundamentos de la Iglesia Católica es el misterio de la Santísima Trinidad. Es, Si es tan exacto. importante y tan imprescindible para la fe cristiana, ¿cómo para prescindir de ese misterio se pueden tener acuerdos? No, pueden ser que haya cosas externas, cosas puntuales que coincidan, pero creo que el principio no se coincide. Y es uno de los elementos fundamentales de la fe cristiana, o por lo menos ya así lo interpreto yo, o así lo he ¿No? interpretado toda mi vida, ¿no? Así es, Francisco. Todo el que se diga cristiano cree en la Santísima Trinidad. Pero Por eso que yo fíjese que no la entiendo Iglesia muy bien. Oriental no Ajá. está negando creer en la Santísima Trinidad. Lo que está negando es la procedencia. Exacto, a eso es lo que yo iba a agregar a la profesora. No hay nunca el ortodoxo niega la Santísima Trinidad, niega es la Exacto, consubstancialidad del exacto, Espíritu entre el Padre y el Hijo. exactamente. Y eso no es lo mismo. Disculpen mi No, ignorancia. No, no es no, lo no es lo mismo, mismo. no es lo mismo. Necesito que me lo aclaren porque no lo entiendo. Es que la Ya, palabra consubstancialidad es que el Espíritu tiene la misma sustancia del Padre y el Hijo, procede de los dos, pero no tiene la misma, no participa en el sentido de que no es igual. Es decir, es No, es ah, Dios con la Trinidad, es Dios, pero cada persona de la Trinidad tiene un papel diferente dentro de la dinámica. En la consubstancialidad presupone que el Espíritu Santo tiene la misma naturaleza del Padre y el Hijo en cuanto que los tres son Dios y el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo, pero los tres son diferentes. Es decir, son claro. similares pero opuestos, porque el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu es el Espíritu. Bueno, Los tres. mejor explicado por Jesús Imposible. Sí les digo que cuando vean una materia, creo que se llama Misterio de Dios, van a ver a profundidad todo lo que fueron la concepción del tema trinitario y cómo se habla de una serie de expresiones griegas como la perijóresis para tratar precisamente de ver la vinculación entre las tres divinas personas. Pero en términos generales, todo aquel que se diga cristiano cree en la Santísima Trinidad. Si no cree en la Trinidad, no es cristiano. Tan sencillo como eso. Veamos más allá de eso, gracias. a la orden. Entonces, luego de lo ocurrido con la separación
con la iglesia ortodoxa, podemos decir que de manera sistemática empezaron a traducirse los textos bíblicos. Se dice que incluso hacia el año de 1200 se da la primera traducción de la Biblia al español, la que se conoció con el nombre de Biblia alfonsina. Después, bajo el reinado de San Luis, rey de Francia, se traduce al francés. También hacia el siglo XII empiezan a darse algún tipo de reacciones, podríamos decir, ciertas tendencias restrictivas, sobre todo por dos grupos que empezaron a surgir, que fueron los cátaros y los valdenses. El primero de ellos, los cátaros, fue un movimiento, si se quiere, con carácter gnóstico, con influencias del maniqueísmo, y que afirmaba una dualidad creadora entre Dios y Satanás. Entonces, y predicaba la salvación mediante una vida ascética, ¿verdad? En tanto que los valdenses rechazaban la veneración a las imágenes, la Profesora, disculpe, transubstanciación. se quedó en stand-by cuando dijo cátaros y Valdense. Entonces, estos valdenses rechazaban la veneración de imágenes, la transubstanciación, lo que estaba preguntando Francisco, la existencia del purgatorio, la veneración a la Santísima Virgen, ¿verdad? Las oraciones a los santos, la veneración a la cruz y las reliquias. Recuerden que es una época en que con las cruzadas, todo aquello que se traía de Oriente y se consideraba que de alguna manera había tenido alguna vinculación con Jesús, se consideraba como una reliquia valiosísima. Incluso estos pregonaban que no había ninguna necesidad de confesarse delante de los sacerdotes, ¿verdad? Ni que había que hacer misa por los difuntos, ni creían en las indulgencias papales. En el fondo, estos son los que van a poner la base a lo que posteriormente vamos a encontrar en las iglesias protestantes, pero que del momento de aquí no pasaron, podríamos decir así. Ahora, es unos siglos, unos años en que se siguen traduciendo a las lenguas vernáculas de cada país, y incluso a idiomas como el húngaro, el polaco, y prácticamente de todos los idiomas conocidos habían versiones bíblicas, ¿verdad? Pero hay un acontecimiento que es el que va a cambiar rotundamente lo que tiene que ver con la lectura de los textos, que va a ser precisamente la invención de la imprenta, y nos estamos ubicando hacia 1440, porque el primer texto escrito es la edición bíblica de la Vulgata, hasta el punto de que para finales de los 1400 ya habían 70 ediciones críticas de la Vulgata. Entonces, pero estamos en una época que ¿cuánto podía costar una Biblia impresa? Muchísimo dinero. Entonces, era un lujo tener una Biblia propia. Se dice que Santo Domingo Guzmán no tenía más que los evangelios y las cartas de Pablo, porque no podía tener acceso a todas, porque era demasiado costoso. Incluso, yo creo haberlo visto hasta en las películas, que en los templos las Biblias estaban amarradas en cadenas para que la gente no se las llevara, para que no se perdiera ese tesoro y cada quien tuviera la oportunidad de leer el texto. Lo mismo que en una época, los que somos mayorcitos deben acordarse de que había cabinas telefónicas con libretas telefónicas allí para que la gente pudiera consultar cualquier número, pero también estaban amarradas para que la gente no se las llevara. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, empiezan a darse como cambios, ¿verdad? Porque empiezan a leerse también, o tratar de leerse los textos en los idiomas originales, en el griego, en el hebreo, y eso puso en evidencia las fallas que tenía la traducción de la Vulgata, y trajo por parte de nuestra Iglesia Católica una actitud apologética completamente de defensa. Quien se atrevía a criticar a la Vulgata le salía la Inquisición. Así le pasó a Fray Luis de León. Entonces, evidentemente la gente pobre no tenía acceso a la Biblia. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Vamos dando o abriendo paso a lo que vamos a encontrar posteriormente en la Edad Moderna, que trajo consigo también
lo que fue una separación. Esta sí fue una separación importante porque prácticamente se da un cisma dentro de la iglesia con la edad moderna y la iglesia católica se escinde completamente, ya empiezan a haber grupos dentro de las iglesias que diciéndose cristianos ya dejan de ser católicos. Hasta ahorita todos somos católicos. Entonces, hay como, o en consideración, ¿verdad? Que la gran ruptura que se da en la edad moderna, no podemos verla tampoco tan alegremente como algo que vino, como quien dice, como un meteorito y ya, sino leerla en el contexto de lo que estaba sucediendo en la sociedad europea del siglo XVI. Era un momento cuando la ignorancia bíblica era muy extensa, ¿verdad? Y muchos doctores en teología jamás habían leído la Biblia en su totalidad, solamente conocían la versión de San Jerónimo. Entonces, había muchos conflictos sociales, políticos y religiosos. ¿Qué podemos nosotros decir de cada uno de ellos? En el campo religioso, ¿verdad? La religiosidad popular estaba muy ligada a la devoción a María, a los santos, a las reliquias del pasado, al rosario y a las indulgencias. Reinaba como mucha incertidumbre y temor entre los fieles, pero el temor más que todo era a la condenación eterna. En un momento en que las prácticas de hechicería se incrementaban en medio de una iglesia jerárquica, ¿verdad? Con el Papa a la cabeza, en la que constantemente se estaban denunciando hechos de corrupción, en que había caído en un lujo exorbitante y de alguna manera había dejado de lado o le había restado importancia al clamor de las bases. Por otra parte, para sostener el aparato religioso, habían incrementado los impuestos y, por supuesto, la venta de indulgencias. ¿Qué fue la venta de indulgencia? El hecho de afirmar que si tú das cierta contribución a la iglesia, eso puede ser cambiado con una bula o un permiso papal, puede ser cambiado por indulgencias de tipo plenario que te ayuden a ti a escaparte del purgatorio o del infierno incluso. Entonces, ¿qué hizo la gente en su mayoría? Se volcó a devociones piadosas que se convirtieron como en canales para llegar a Dios, dejando de lado a la mediación de la iglesia. Porque fíjense que el acceso en los idiomas vernáculos también contribuyó a la aparición de la reforma, porque permitió una sensibilidad religiosa alimentada de símbolos, de imágenes, que de alguna manera diera paso a permitir que el lector se interpelara con dicha palabra y pudiera tener un encuentro directo con él. Entonces, ¿cuáles eran los puntos que molestaban más a los creyentes? La inmoralidad del clero, ¿verdad? Que ante el celibato muchos recurrían al concubinato, las demandas financieras de la iglesia y por supuesto el abandono de las parroquias. Esto básicamente lo vamos a detectar desde el punto de vista religioso. Entonces, por otra parte, el pueblo mayoritariamente era campesino, pero muy religioso. Y esta es una época que coincide con el descubrimiento de América, con el hecho de que Copérnico demostraba que el Sol era el centro del universo. Los filósofos redescubren los clásicos y el helenismo. Recordemos que Constantinopla cae en 1443 y es cuando los griegos y judíos, ¿verdad?, van a Europa, especialmente a España. Con esos emigrantes vienen pergaminos y vienen una serie de documentos, ¿verdad? Siendo que están, vamos a decir, el renacimiento a las puertas de todo esto, eso trae consigo también la necesidad de una crítica literaria a todos los textos antiguos, incluyendo la Biblia, tratando de llegar a las lenguas originales y no seguir apoyándose en la Vulgata, que era el texto, por decir así, normativo. Entonces, esto fue adoptado por el cardenal Citero, ¿verdad?, quien ayudado
por judíos conversos, realizó una versión políglota de la Biblia que recibió el nombre de Biblia de Alcalá. Entonces, pero en este interín también va apareciendo desde el punto de vista económico y social una nueva clase social que son los negociantes, mercaderes y prestamistas que antes de esto no existían. En un momento en que el feudalismo va dando paso a un capitalismo incipiente, es el momento en que en la vida comercial el dinero tenía más peso que los bienes. Antes no era así. En el feudalismo había el intercambio de productos, ahora no. Ahora incluso surgen las casas bancarias y los monopolios comerciales. Entonces, todo esto vino en detrimento del campesinado, ¿verdad? Que se sintió completamente desasistido. Entonces, todavía más, porque en el campo político la situación es bastante más compleja, porque Europa se preparaba para nombrar a un nuevo emperador del Santo Imperio Romano, en condiciones que presagiaban guerras, tensiones políticas e intrigas. Sabemos que el sultán Suleimán había llegado casi a las puertas de Europa. De hecho, Hungría había sido invadida por los turcos. Entonces, todo eso creó una imagen en el sentir de la gente de que había una guerra inminente, ¿verdad? Y que Europa iba a desaparecer y con eso iba a venir el fin del mundo también. Entonces, los países estaban divididos a merced de reyes ambiciosos, ¿verdad? Cada uno de los cuales quería su propio beneficio. A esto hay que sumar los intentos de reforma dentro de las iglesias que habían sido controlados, controlaron a los valdenses, controlaron a los cátaros, ¿verdad? Incluso otros grupos como los huisitas o los wiflisitas también fueron controlados, ¿verdad? Y aunque habían perdido fuerza, el Renacimiento hizo resurgir de alguna manera todas esas ideas que son las que van a poner las condiciones para un cambio que en la persona de Martín Lutero van a ver cristalizados todas sus, vamos a decir, todos sus empeños. Verse para ver la próxima data. Una observación. Adelante, Francisco. Sí, que me llama la atención, bueno, más o menos tenía alguna idea de esto, pero esto sucedió en el 1400. Sí, En está. el, Ajá, cuando yo era pequeño, yo nací en España, ajá, yo recuerdo que había bulas para comer, por ejemplo, carne los días de Semana Santa. Yo recuerdo ir a la iglesia, no yo, porque era niño, pero sí personas para poder comer carne, por ejemplo. Había pagos a la iglesia para obtener una cosa que la iglesia no permitía sin el pago. Otra cosa que me pasó fue, o sea, que no ha cambiado mucho el concepto en aquella época. Otra cosa que pasó fue en una iglesia en Roma, en Milán, perdón, yo fui al domo y para ver una parte del domo tuve que pagar en la iglesia. Y yo quise ir un domingo a una iglesia muy pequeñita que quedaba muy linda y se veía muy antigua, que quedaba al lado donde yo estaba y para entrar me cobraban $10. Dije, yo no voy a la iglesia pagando $10 o 10 euros. Es un poco que creo que todas estas cosas que suceden, por eso quizás algunos cambios que puedan devenir de la interpretación real de la palabra de Dios y la fe en Dios. Por lo demás, creo que lo hacemos los humanos a nuestra propia conveniencia, al poder político, económico en un momento determinado, ¿no? cierto. Eso es una gran verdad. Eso es una gran verdad. Yo creo que todas esas cosas son reminiscencias de un pasado que nosotros nos conquistan aquí en América, precisamente los españoles, y es precisamente bajo el reinado de Isabel la Católica, que fue una mujer tan estricta, por decirlo de algún modo. Entonces, claro, todo eso de alguna manera va siendo como una matriz que fue pasando a nosotros de padres a hijos. Y muchas de las ideas que nosotros tenemos en el campo bíblico y religioso vienen más de lo que nos enseñaron a partir del catecismo, de lo que nosotros podemos leer directamente en la Biblia.
Baste decir que la gente antes decía que si tú leías la Biblia sin la tutela pues, de un sacerdote, te podías volver loco, Sí, porque era algo que era visto como algo tan serio o tan peligroso que era mejor que no meterse con eso. Entonces, de todas esas cosas, de alguna manera, todavía pues tenemos esa herencia, de una u otra forma, quedan vestigios, por decirlo así. Entonces, lo que sí es cierto, que ya en la edad moderna tenemos un personaje que fue Martín Lutero, que se presenta con todo lo que fue mulas, que coloca, bueno, eso lo hace al final. En un principio trató de buscar diálogo con la iglesia, de decir que de ninguna manera podía cobrarse las indulgencias. Eso tendría que ser una gracia, una dádiva. Eso no podía depender de cuánto pudieras tú echar de limosna, porque entonces con eso estaban diciendo que solamente quienes tenían poder adquisitivo podían pagar por su salvación, en tanto que los pobres nuevamente eran los que estaban condenados prácticamente a nada. Entonces, como no hubo diálogo, como de alguna manera de lado y lado se cerraron a una posibilidad de ceder. Siempre los conflictos se dan porque ante dos situaciones concretas o dos antagonismos, ninguno de los dos quiere ceder. Donde uno ceda, generalmente ya el otro flexibiliza un poco más su postura. Este no fue el caso. Entonces, ¿qué hizo Lutero? Puso tienda aparte. Entonces empezó a establecer una serie de ideas que para él fueron fundamentales. El primer hecho es que era que solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y que bajo ninguna circunstancia podemos entender ni comprender que la iglesia pueda tener un papel en la forma como el creyente lea la escritura, porque asumía que solamente la gracia era necesaria para poder acceder a Dios. Entonces, solamente la escritura, solamente la fe, solamente en la gloria de Dios. Y eso dio fe a la libre interpretación de la Biblia, asumiendo que con la ayuda del Espíritu Santo era más que suficiente y que no se necesitaba ninguna ayuda para entender perfectamente la Biblia, anulando con eso el papel interpretativo del magisterio. Ahora, él forma lo que es la iglesia luterana, pero conjuntamente con él surgen otros personajes, como son Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, ambos sacerdotes de la iglesia suiza, ¿verdad? Y que de alguna manera la base del calvinismo es que asume que hay una depravación natural en el ser humano. Por tanto, Dios es quien de manera incondicional elige a quienes quiere para salvar, y habla de la doctrina de la predestinación, algo que para nosotros católicos es algo insólito, porque para nosotros es la necesidad de una continua conversión y de abrirnos precisamente a la posibilidad de que si hemos fallado, tenemos la oportunidad de pedirle perdón a Dios y seguir adelante. En la iglesia calvinista llena de entrada viene a negar todo eso. Entonces él dice, ¿no? Conjuntamente con Zwinglio, que él administra la Eucaristía en las dos especies, suprimen la misa, se eliminan las imágenes de las iglesias, se decreta la supresión del celibato eclesial y se establece la secularización de los bienes eclesiales. Recordemos que muchos príncipes antiguamente católicos se plegaron a cada una de estas iglesias por la necesidad de recuperar los bienes que eran de la iglesia, porque al secularizar esos bienes, entonces podían hacerse cargo de tierras y de propiedades que antes pertenecían a la iglesia católica. Entonces, supuestamente, con eso iban ellos a normalizar o regularizar las necesidades de los más pequeños. Entonces, fíjense en este pequeño detalle. Junto con estas iglesias surge una cuarta iglesia, que es la iglesia anglicana, y básicamente se da con el rey Enrique VIII. El rey Enrique VIII, católico
ferviente católico, incluso hasta la exageración, se pone al lado del Papa en contra de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, dice que eso no puede ser, que si hay que ir a la guerra para acabar esa situación, se hace. Pero ¿qué pasa? Él tiene un problema personal. Él está casado con Catalina de Aragón, española. Resulta que con todas vamos a decir, todas las familias reales de Europa, en el fondo todas eran familias. Él para casarse con ella tuvo que pedir una dispensa que el Papa le concediera. Entonces, ¿qué hace? Él quiere divorciarse porque él quiere casarse, ¿verdad? Con Ana Bolena. Y resulta que el Papa le dice que no puede darle la dispensa porque el matrimonio que es dispensado por derecho canónico no puede ser disuelto bajo ninguna circunstancia. Ah, no, bueno, entonces él, precisamente, y por esas circunstancias, se separa de la Iglesia Católica, forma su propia iglesia y de ahí en adelante el rey, en este caso concretamente, y ahorita está Carlos III también, son la cabeza máxima de la iglesia anglicana, aún por encima de la máxima autoridad eclesial, que es el arzobispo de Canterbury. Entonces, tiene uno, ¿verdad? En Enrique VIII a un personaje que se casó 6 veces, pero él no quería estar con la mujer si no estaba casado, era un hombre muy correcto, ¿verdad? Entonces, pero para eso, o mataba a la mujer anterior o se divorciaba. Entonces estuvo casado además con Juana Seymour, con Ana de Clevers, Catalina Hogwarts y otra Catalina que fue Catalina Paz. Entonces, la crisis protestante, de manera acelerada, hace que por parte de la Iglesia Católica tome control de la palabra y control de la Biblia, se da la contrarreforma y se da el Concilio de Trento. El concilio, de alguna manera, ¿verdad? Hace o surge a raíz de la crisis protestante, porque de algún modo nosotros tendríamos que reconocer que nosotros quizás todavía hoy somos más hijos de Trento que de Vaticano II. Porque ¿qué es lo que decreta Trento de manera dogmática? Como ellos le quitan la importancia a los sacramentos, eliminan el celibato eclesial, entonces ellos dicen, pues los sacramentos son 7 y de alguna manera se declara eso de manera dogmática. Otro detalle es que Lutero adopta en relación al Antiguo Testamento el canon hebreo, y el canon hebreo deja 7 libros por fuera que nosotros católicos tenemos en nuestras Biblias porque están escritos en un idioma diferente que el hebreo. Están escritos en griego porque fueron escritos por judíos de la diáspora en los últimos siglos del Antiguo Testamento. Entonces, allí tenemos entonces una crisis que se va a desarrollar a partir de aquí. Ahora, nos interesa en la parte bíblica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en Trento? Chocan varias tendencias. Vamos a permitir que los católicos lean libremente la Biblia como están diciendo los protestantes, o por el contrario, debemos condenar cualquier lectura que no esté tutelada por nosotros, ¿verdad? O se puede permitir la traducción bajo ciertas circunstancias. Bueno, al parecer, esa fue la tendencia que más peso tuvo, pero en la práctica, la tendencia que salió adelante fue la restrictiva. Y a pesar de que el mismo concilio lo solicitó, ¿verdad? Y se mandó a que se leyera la Biblia en escuela, en iglesia, no se decidió nada en cuanto a las traducciones en lengua vulgar. Y de ahí en adelante, nada más la Vulgata y nada más la Vulgata hasta Vaticano II. Entonces, incluso hubo un papa que fue Pío IV, y estamos hablando del año 1565 aproximadamente, y publicó una serie de normas de los libros prohibidos. Entonces decía algo así, como que la experiencia prueba que si se deja que los católicos lean libremente la Biblia, más va a ser los prejuicios que le cause que los beneficios que pueda tener. Entonces, ciertamente, ¿verdad? El conocer los evangelios, el conocer la Biblia en la totalidad, no solo en latín, sino
del griego y el hebreo también, se difundió entonces en los intelectuales, pero la Iglesia Católica quedó un poquito como a la saga, ¿no? Y las masas de los fieles quedaron cada vez, vamos a decir, más ignorantes de acuerdo al contenido de la palabra, y de alguna manera esto se fue dando como de a poco, vamos a decir así. Entonces, ya Pío V, el sucesor de Pío IV, dijo que sí, que había que permitir que se leyeran los textos, pero que las traducciones tenían que ser muy cuidadosas, ¿verdad? Y que siguiendo lo dicho por su antecesor, dijo que no podía haber ninguna traducción en ningún idioma vernáculo que no fuera aprobada por la autoridad eclesiástica. Ay, Marquito, yo te dije eso, pero esta chiquita era para el pasillo, para acá. Sí, entonces pasa que, bueno, de alguna manera, a su vez, alentó que se tradujeran en estas condiciones las Biblias, como lo muestra, por ejemplo, la aparición de la versión española de Arias Fontana, publicada después de Trento, pero con el mote ese de que tenía que ser aprobada por la autoridad eclesiástica. De hecho, todavía nuestras Biblias, si ustedes tocan cualquier Biblia, les va a decir al comienzo autorizada por el obispo tal, autorizada, autorizada, autorizada. De otra manera, eso no lo ven ustedes en las Biblias protestantes. Lo que sí es interesante destacar que, entre tanto, las iglesias protestantes trabajaban exhaustivamente en el campo bíblico. Ahora, un detalle que olvidé completamente comentar. Estas iglesias, estas 4 iglesias que estamos viendo aquí, se consideran iglesias históricas y, por decir así, forman parte del high church, de las iglesias altas. ¿Por qué razón? Porque cuando ellas se retiran con sacerdotes y con obispos. Y también asumen que ellos tienen también la colegialidad de los apóstoles, porque ellos también vienen de allá. Eso ha sido un problema de discusión, porque muchos dicen que ellos al haberse salido de la católica ya no tendrían ese derecho. Pero lo cierto es que es el argumento más válido que utilizan muchos de ellos para asegurar que ellos sí tienen ese derecho, puesto que vienen también de las iglesias históricas y desde los bautizos. Entonces, entre tanto, como les decía, las iglesias protestantes estaban trabajando, ¿verdad? Exhaustivamente. También aparece la versión española de Valera, ¿verdad? Y por supuesto, la versión de la Reina. Para nosotros todos conocida la versión protestante de la Biblia Reina Valera. Lo curioso es que cada una de esas versiones dieron paso a que hubiera una buena producción de traducciones y una gran proliferación de numerosas organizaciones que empezaron a trabajar los textos. En el campo católico tuvimos que esperar un buen rato. Benedicto XIV, abrió un pequeño espacio, y estamos hablando ya de 1757, cuando permitió que por primera vez la Biblia en lenguaje vulgar, con 2 condiciones, ya no solamente que tuviera la aprobación eclesiástica, sino que tuviera notas explicativas. Entonces, allí destaca la traducción de Erasmo, por ejemplo, que hace la primera traducción crítica del Nuevo Testamento desde el griego, ¿verdad? Pero es al mismo tiempo también en que se empieza a estudiar a profundidad las lenguas bíblicas. Y entonces, Erasmo hizo esa primera traducción del Nuevo Testamento. Y a su vez sacó una gramática y un diccionario de hebreo. Entonces, al dominar las lenguas, tuvieron una mayor capacidad crítica. Y entonces llegaron a demostrar una serie de premisas que antes eran consideradas como ciertas. Por ejemplo, que había un documento supuestamente de Constantino hacia el Papa y se demostró que era completamente falso. También se decía que un tal Dionisio era discípulo de Pablo y se demostró que era imposible porque ese tal Dionisio vivió en el siglo V, como se creía. Y entonces
se empezaron a distinguir qué textos eran falsos o qué textos podían considerarse auténticos a partir del lenguaje utilizado. Entonces, también el estudio de la Biblia se ve afectado por el renacentismo, el humanismo renacentista, porque personajes como Dante, como Garcilaso, ¿verdad? Y el aporte de la ciencia, pensemos en Copérnico, en Galileo, y también la invención del telescopio hacen que empiece a cuestionarse mucho el contenido de la Biblia. Adelante, Francisco. No, que se me fue la pantalla y no sé en qué lámina van, en qué hoja va, en qué Bueno, todavía diapositiva. tengo apuntado allí a Martín Lutero Ok, con sus que tres amigos. no sé qué me pasó me entró una llamada y se me desbloqueó la imagen. No te Disculpe. preocupes, no te preocupes, apúntate entonces allí con eso. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Con la reforma se traduce la Biblia al alemán y a otros idiomas. Pero por muy buena que sea una traducción, si se quiere hacer un estudio crítico, tú no te puedes apegar a lo que tú crees que debe decir el texto, porque creemos que la Biblia es palabra de Dios inspirada y autorizada. Y entonces empezó a concebirse dentro de las iglesias protestantes, ¿verdad? Como si fuera un todo orgánico, por decirlo así. Entonces, los principios del exégesis protestante, de alguna manera, surgieron del hecho de que la Biblia se interpretaba por sí misma, ¿verdad? Pero si esta interpretación está acorde con la analogía de la fe, muy bien. Pero las interpretaciones o las reglas hermenéuticas de Lutero fueron superiores a sus interpretaciones. Y es allí donde empezamos a tener ciertos conflictos dentro de estas iglesias. Fíjense que hay un personaje que se llama Felipe Melanchthon, que fue un humanista, intelectual, estuvo al lado de Lutero, tenía conocimientos de griego y de hebreo, ¿verdad? Y hicieron de él un extraordinario exégeta. Él decía, algo que para nosotros es válido hoy, que las escrituras tienen que entenderse gramatical y lingüísticamente antes que teológicamente. Y que si bien es cierto que la escritura tiene un solo sentido, y es cierto, ¿verdad? Acompañó a Juan Calvino en muchas de las interpretaciones que hizo, porque el gran teólogo de la Reforma no fue precisamente Lutero, sino Calvino, que trató de hacer una exégesis rigurosamente estricta, dejó de lado todo lo que fue la alegorización, y aunque reconoció muchos valores topológicos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Resaltó que la tesis de Lutero, de que Cristo podía ser hallado en cualquier parte del Antiguo Testamento, sencillamente no podía ser verdad. Entonces, los expositores católicos podemos entender que no hicieron ningún avance durante la Reforma. No se admitió el principio del derecho al juicio privado. Entonces, ¿qué pasa? Por su parte, en los de la Reforma también tuvieron sus conflictos, porque el hecho de que hubiera una reforma no hizo desaparecer por completo la vieja levadura. Y aunque se mantuvieron sólidos en el principio de que la escritura se explicaba por sí misma, rechazaron someter al dominio de la tradición eclesiástica y las doctrinas que habían sido formuladas por los papas. Y entonces aquí empezó lo que se conoció como la edad de las denominaciones. Cada ciudad importante se creía dueña de la verdad. Entonces bastaba que cualquier iglesia dijera que no estaba de acuerdo, no estaba conforme, como leían la Biblia en la ciudad de al lado, para que entonces surgieran, a partir de estas iglesias históricas, una serie de hijas, por decirlo así, que a la larga, cada una de ellas trataba de defender sus posturas teológicas apelando a la Biblia. Entonces, la exégesis vino a colocarse al servicio de las confesiones y no al servicio del pueblo ni de la palabra de Dios.
Entonces, por eso es que cuando nosotros vemos, bueno, se dice que los que no son católicos son evangélicos. Yo creo que la expresión está mal usada, porque evangélicos somos todos, y cristianos también. Si a nosotros se nos dice de qué religión somos, tendríamos que decir que somos cristianos de Iglesia Católica, que es muy diferente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que estas confesiones llegan a multiplicarse de tal forma en que cada hijo que va surgiendo se separa del anterior porque considera que debe interpretar cualquier punto o X punto de manera diferente. Entonces, eso trae como consecuencia que al final no se parezcan en nada a la iglesia que le dio origen. Y es allí donde nosotros empezamos a hablar de sectas y no de iglesia. Porque en principio, todo el que se dice cristiano cree que Dios es amor. Cree en el dogma de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Cree en la Santísima Trinidad, lo que estábamos comentando antes. Cree que la Sagrada Escritura es palabra de Dios en su totalidad. Esto sale al frente a una serie de grupos que pregonan el Antiguo Testamento, pero no se meten con el Nuevo, o viceversa, creen en el Nuevo, pero no tienen nada que ver con el Antiguo. Entonces, por otra parte, hay pertenencia a una comunidad de fe. Estamos conscientes que esa cabeza es Cristo y que nosotros formamos parte de ese cuerpo místico de Cristo. Hay dos sacramentos fundamentales, el bautismo y la cena del Señor. Todo el que se dice cristiano tiene estos dos también, aunque nosotros tengamos 5 más como católicos. Ahora, la cena del Señor, ya sabemos que hay distintas interpretaciones, como memoria o como memorial. Nosotros la tenemos como memorial o creemos en la consustanciación del pan y el vino al momento de la consagración eucarística. Hemos pensado que Dios nos ha comunicado su gracia y que esa gracia ha sido precisamente un regalo. Y nosotros como cristianos nos percibimos como peregrinos, que vamos caminando hacia la Jerusalén celestial, pero siempre abiertos a una conversión permanente, donde es importante el orar, donde es importante abrirnos al prójimo, donde es importante, por sobre todas las cosas, que estamos conscientes de que creemos que hay una vida más allá de esta y por eso creemos en la resurrección. Entonces, todas esas circunstancias son los que en el fondo acercan a los cristianos en general. Entonces, siempre existió como el prejuicio, ¿verdad?, de que la lectura bíblica se había perdido en la Iglesia Católica y que recién había aparecido con Vaticano II. Pero tanto afirmar eso es ir un poquito también muy exagerado, porque si bien nuestra iglesia ha sido, dijéramos que un poquito lenta en responder, lo cierto es que la exégesis católica hoy día no tiene nada que envidiar a la exégesis protestante de ninguna de las iglesias. Ahora, con la edad contemporánea, vamos a tener precisamente esa apertura de parte de nuestra iglesia católica. Sabemos que ya al comienzo de la edad contemporánea había ya ediciones integrales de la escritura en 71 lenguas, ¿verdad?, con una difusión desde el invento de la prensa bastante continua, ¿verdad? Entonces vamos a tener que con la Revolución Francesa nuevamente influyó un poco en la lectura bíblica porque nuestra iglesia nuevamente tomó una actitud apologética. Hubo reacciones por parte de papas como Pío VII, como León XII, como Gregorio XVI, que fueron de alguna manera a condenar las sociedades bíblicas protestantes, asumiendo que el lenguaje vulgar y la difusión entre los católicos no debía ser permitida de eso. Pero entonces ya el desarrollo de las ciencias históricas había avanzado de tal forma que se estaba planteando un problema de credibilidad de los textos bíblicos y entonces había que poner y meter las manos en todo esto. Entonces estamos hablando ya de los siglos XVIII, XIX, cuando el protestantismo
hace una lectura histórica, ¿verdad? Influenciado, si se quiere, por el racionalismo, e incluso ya con el mote de que se dejan influir por la cultura griega, por la cultura babilónica, egipcia, es el momento en que se busca conocer la Biblia en los ambientes en que surgió. Es el momento en que después se identifican los jeroglíficos egipcios, la lectura cuneiforme, y donde se va apuntando a la necesidad de una investigación de tipo crítico, ¿verdad? Que haga énfasis en lo literal. También hubo cambios antropológicos importantes en la concepción del individuo. Entonces, a partir de lo que fue la contrarreforma y de lo que fue el racionalismo, esto va dando como las pautas a lo que para nosotros posteriormente van a ser los métodos históricos críticos. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a descubrirse textos importantísimos. El código sinaítico que se descubrió en el Sinaí, el código vaticano presente en la Biblioteca Vaticana y muchos textos griegos que se remontan, si se quiere, a los siglos I y II. Entonces, empieza a verse esta recopilación y la necesidad, ¿verdad?, de aplicar un estudio serio a los textos antiguos, incluyendo la escritura. ¿Cuál es el texto? ¿Qué es lo que realmente quiso decir el autor? Entonces, con eso, ¿verdad?, van haciendo lo que es la crítica literaria. O sea, empiezan a notar las discordancias, las dificultades que hay de tipo práctico. Caramba, ¿por qué esto se escribe de esta forma? Si estamos hablando de este texto, ¿por qué aquel texto pareciera contradecir a este otro? ¿Qué es lo que realmente se quiere decir aquí? Después viene un tercer paso, que es la historia de la redacción. Y ya nos vamos concretamente al redactor. Entonces, el redactor de alguna manera marca lo que son las mediaciones humanas y la teología de quien escribe esos textos. Entonces, todo esto, ¿verdad?, fue de alguna manera montando como las bases para que desde nuestra iglesia, en el 1893, un papa llamado León XIII, el mismo de la Rerum Novarum, de la doctrina social de la iglesia, que hace una encíclica bellísima, la Prudentísimos Deum, donde, aparte de fundar el Instituto Católico de París, para que toque la cuestión bíblica, dice lo siguiente, y lo tienen en pantalla. Es importante la solicitud del magisterio apostólico que nos urge y obliga a desear que esta gran fuente de la revelación sea accesible y con seguridad a todo el rebaño de Jesús. Esto no se había dicho hasta entonces. Hasta entonces, la lectura bíblica estaba mediada para nosotros. No había la oportunidad de leer directamente a menos que conociéramos el latín, porque ¿cómo se llama?, las traducciones vernáculas en nuestro idioma estaban también mediadas por la autorización eclesiástica. Entonces, vamos a tener después entonces otro papa que fue el Papa Benedicto XV, ¿verdad?, que ya estamos hablando de 1902, quien creó una comisión bíblica, se creó el Instituto Bíblico. Uy, Dios mío. Este papa habla de la necesidad urgente, o va más allá, por decirlo así, de León XIII, con otra encíclica que se llamó Spiritus Paracletus, y que dice lo siguiente: hay que promover entre los hijos de la iglesia y especialmente el clero el estudio asiduo y reverente de la Biblia. Su único deseo es que todos los hijos de la iglesia, siendo compenetrados por la Biblia, lleguen al conocimiento excelso de Jesucristo. Fíjense, este papa toma la conciencia que no es que el pueblo estaba desasistido en lectura bíblica, es que ni los sacerdotes ni el clero estaba suficientemente preparados. ¿Qué tanto podían ser, digamos, mediadores con el pueblo cuando ellos tampoco la conocían? Entonces, estamos hablando de algo todavía más serio, ¿verdad? Entonces, pero
ese reconocimiento que se va dando en el mundo católico es lento. Sabemos que el Concilio Vaticano II, que se ejecuta a finales del año de 1800, antes, digamos, venía como quien dice galopando todo lo que era el ateísmo y también tomó una actitud, digamos, bastante apologética en defensa me disculpan, es que estoy como ronca, ¿cómo se llama? En defensa de la Iglesia Católica y tuvimos que esperar a la Segunda Guerra Mundial para que un papa, Pío XII, 1943, nos regalara una encíclica maravillosa que por primera vez mencionó que la Biblia era palabra de Dios, pero también era literatura, y que tenemos que estar conscientes de que había que leerlo acorde al género literario que estaba escrito, que no podíamos leer de igual forma las cartas de Pablo que los textos del Levítico o algún texto histórico que nos hablara, por ejemplo, del bautismo de Jesús por Juan Bautista, porque había géneros literarios completamente diferentes y que evidentemente tenían que verse desde esa premisa. Y de alguna manera el Papa Pío XII pone las bases en lo que nosotros vamos a encontrar en Vaticano II, porque vino a favorecer a mitad de siglo XX el estudio de los textos bíblicos y que va a ser también lo que finalmente va a promulgar una serie de documentos importantísimos del cual nosotros vamos a resaltar la de el Concilio Vaticano II hizo 3 declaraciones sobre la libertad religiosa, los medios de comunicación y las relaciones con las iglesias cristianas. Esto fue importantísimo, porque hasta Vaticano II se pensaba que fuera de la Iglesia Católica no había salvación. Estas declaraciones dan pie a considerar de que las semillas del verbo están presentes en todas las culturas y que Dios manifiesta de manera distinta de acuerdo a la cosmovisión, a la idiosincrasia de cada pueblo. O sea, la apertura completamente a considerar que no teníamos la única palabra ni la única razón. 9 decretos que tocaron aspectos pastorales y disciplinarios, como la actividad misionera, la vida y ministerio de los sacerdotes, la renovación de la vida religiosa en general, la educación cristiana, la misión de los obispos, la formación sacerdotal, la importancia de los laicos dentro de nuestras iglesias. Las iglesias orientales fue el momento, vuelvo y repito, fue el Papa Paulo VI quien hizo las paces con la iglesia oriental, la iglesia católica de Oriente. Y la apertura al ecumenismo, el tratar de acercarnos a los hermanos cristianos de otras denominaciones distintas a la católica. Pero sobre todo, lo más importante de este concilio fue las 4 constituciones. La Lumen Gentium, que de cara a nuestra iglesia, cambios internos en nuestra iglesia, que llevaron evidentemente a cosas importantísimas en cuanto a la vivencia de la También Sacrosanto Concilio sobre la vida religiosa, Gaudium Spes de las relaciones hacia el mundo, y la más representativa fue la Dei Verbum, sobre la divina revelación, que puso las bases prácticamente a que con entusiasmo renovado nos acercáramos a la palabra de Dios. Entonces, fíjense que hasta Vaticano II, la mayoría en este curso son muy jóvenes, pero los que somos mayorcitos, ¿verdad? Debemos recordar que antes de Vaticano II, el sacerdote celebraba la Eucaristía de espaldas al pueblo y que la celebraba en latín. A partir de Vaticano, tuvimos la oportunidad de celebrar las Eucaristías en los idiomas vernáculos de uno. Y eso nos permitió un mayor acercamiento también a ese encuentro directo con el resucitado. Entonces, ¿qué podemos entonces nosotros decir a partir de allí? Bueno, la Dei Verbum, como les digo, el documento más importante y representativo. Tiene 6 capítulos. Y prácticamente este es
Es el resumen quizás de lo que vimos la semana pasada, porque el primer capítulo tiene que ver con la revelación en sí mismo. ¿Qué revelación? La revelación de un Dios que se abaja al ser humano, que toma la iniciativa para ofrecerle una palabra de amistad y espera que ese ser humano le dé en consecuencia una palabra afirmativa y que se abra a ese diálogo hermoso entre Dios y el ser humano que tiene que perdurar toda nuestra vida. ¿Cómo se da esta revelación? Bueno, se va transmitiendo en primer término por aquellos testigos oculares, aquellos que este, en un primer momento viven la tradición oral, la cual posteriormente se va a poner por escrito y que nos comunican de una u otra forma un mensaje, ¿verdad? Que se va haciendo cada vez más sólido. Un mensaje que al ponerse por escrito, se va dando un legado que perdura hasta nuestros días. El tercer capítulo tiene que ver con la inspiración divina de la Sagrada Escritura. Nosotros no pensamos que la escritura la escribieron algunas personas como una especie de medium en que iban tomando dictado con un imperativo que iba más allá de sí mismo y les decía lo que tenían que escribir. No, esa no es la idea que nosotros tenemos acerca de la inspiración, sino que la inspiración divina tiene que ver con un autor divino, que es el Espíritu Santo, y con un autor humano, que con la cosmovisión de su época hizo esa hermosura que tenemos en nuestra vida. Por otra parte, la Dei Verbum nos regala también la oportunidad de apreciar el valor del Antiguo Testamento. Para nosotros, antes de Vaticano II, el Antiguo Testamento era como el patito feo. Algo sabíamos de eso, pero parecía que no era como un evangelio, que teníamos a ese Dios tan cercano. Pues miren, les digo que muchas de las cosas que el Antiguo Testamento nos regala, de algún modo se proyectan en el Nuevo y viceversa. Sí. Les pongo un ejemplo nada más. Cuando nosotros leemos el libro de Ruth, si ustedes han tenido la oportunidad de leerlo, es una novelita que culmina con una petición de boda. Pero esta petición se hace ante los ancianos del pueblo, porque quien tiene derecho a casarse con Ruth es un señor que, si bien no le molestaría casarse con una muchacha, sí no quiere tener que compartir su herencia con los posibles hijos que tuviera con ella. Entonces, él delega esa función. ¿Y qué hace? Se quita la sandalia, la tira en medio de la asamblea y eso simbólicamente está expresando que él no está interesado en contraer esa boda y que por tanto cede su derecho. Yo les pregunto, ¿en qué parte del Nuevo Testamento ven ustedes algo parecido? A ver si recuerdan. ¿No recuerdan? Bueno, se los voy a decir demasiado fácil. Tengo ¿Cuándo? una preguntita. Adelante, Laurita. A ver, la cuestión de las sandalias es que se quita la sandalia y la bota. Sí, bueno, no es que la bota, con eso cede los derechos. El botar las sandalias es decir, esto no lo quiero, yo no tengo derecho a eso, no quiero ese derecho. A mí lo que me suena es cuando Jesús le decía que cuando entraran en un pueblo, que no los recibieran, entonces que se quitaran el polvo de las sandalias. Pero, no sé. Ajá, no, fíjate que va más allá va antes de eso. A Juan Bautista no le preguntan, ¿eres tú quien estamos esperando o debemos esperar a otro? Y Juan Bautista que contesta, que yo ni siquiera soy digno de quitarme la sandalia. Con eso está diciendo, eso me queda muy grande. Yo no puedo ceder un derecho que yo no tengo. Entonces, es una cosa extraordinaria, porque cuando uno aprende a enlazar el Antiguo Testamento con el Nuevo, muchas de las cosas que nosotros encontramos explícitas en el Nuevo Testamento, de alguna manera se han esbozado en el Antiguo. Y eso es algo, como les digo, para volver a utilizar el mismo término, extraordinario. Y entonces,
cuando uno hace las lecturas transversales de los textos, donde no solamente se ubica, es en este evangelio nada más que lo expresa o en otros lados, hay alguna otra literatura del Nuevo Testamento donde esté expresado lo mismo, o de algún modo, por casualidad, en el Antiguo Testamento se habrá conversado, se ha dicho algo de esto, porque entonces uno va hacia atrás y hacia adelante haciendo esa lectura transversal que tanto bien hace, porque nos ayuda a comprender que no podemos separar el Antiguo del Nuevo Testamento. Pero como les digo, eso que es algo para nosotros tan obvio, hasta Vaticano II no lo fue. Y evidentemente el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a decir, el capítulo más representativo es el último, el sexto, porque es la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia. En otras palabras, así como nos tenemos que darle la vida al pueblo, la Biblia tenemos que entregársela, pero ¿cómo se come eso? ¿De qué forma lo hacemos? ¿Sí? Entonces, yo quise ponerle uno de los decretos que habían en Vaticano II también, que habla del ecumenismo, porque precisamente esa actitud de no tener miedo de acercarnos al otro, porque no sea católico, yo creo que hoy por hoy, que nosotros los católicos hemos accedido de frente a estudiar la escritura, ya se perdió un poco de miedo. Y cuidado si en algunas ocasiones son los otros los que nos quieren mucho con nosotros. Pero tenemos que tratar de tender puentes, ¿no? Eso me parece particularmente importante, sin perder nuestra esencia, porque no es ceder espacio, no es decir que no nos importa María, María nos importa hoy y siempre. Es sencillamente tratar de dialogar sobre la palabra que siempre va a ser puente de unión. Entonces, sí me gustaría a lo largo de estos 60 años casi, y que este es un poco el tema del ensayo que quiero que ustedes realicen, hacer como un pequeño análisis de lo que eso está en el plan de estudio que les envié por WhatsApp, y por supuesto está también en el sistema, ¿no? En el aula. Analicen un poco, pero a la luz de la realidad de ustedes hoy en día, ¿ustedes consideran que realmente esto se ha asumido? O si todavía estamos ahora, esto de la sinodalidad que estamos preguntando ahora, no es tratar de volver el Vaticano otra vez, segundo, a actualizarlo, o si todavía estamos quedaditos en el camino. Eso es importante tratar de discernir un poco de eso, porque lo que sí es cierto, bueno, no son 60 años, son 52. Eso nace como un proyecto, ¿verdad? Y entonces, en la década de los 70, se ve que ese proyecto se convierte en una serie de planteamientos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ah, bueno, vamos a llevarle la Biblia a la gente. Y entonces, aquí en América Latina, se dio la redacción multitudinaria de Biblias de la Biblia latinoamericana, de paso con un idioma que fuera bastante cercano al pueblo, se repartieron Biblias, y bueno, ya creíamos con eso que ya todo el mundo tenía la Biblia en sus manos y que de ahí en adelante iba a leer la palabra. Se hizo también la traducción de la Biblia de Jerusalén, con expertos que fueron precisamente a Jerusalén, que hicieron un trabajo maravilloso y nos regalaron esa Biblia, esa traducción de la Biblia de Jerusalén, que generalmente se considera como la mejor cita como Biblia ¿verdad? Entonces, no, empezaron a darse cuenta que no bastaba con dar la Biblia a la gente. ¿Cuántos no tienen la Biblia en su casa abierta en el Salmo 91, cayéndole polvo porque no se molestan en leer la escritura? Entonces viene la década de los 80, que hace crisis. ¿Por qué hace crisis? Porque es un momento donde hay en América Latina una ebullición de ideas marxistas, donde la mayor parte de los países están siendo gobernados por gobiernos dictatoriales, donde por un lado se está cayendo el muro de Berlín, está mandando la dama de hierro en Inglaterra, Reagan en Estados Unidos, y se da, si se quiere, una época muy fuerte de fundamentalismo, que dentro de la iglesia se dio la llamada teología de la liberación, que casi también pudo haber causado una excisión importante dentro de la iglesia, que afortunadamente no llegó ahí. En la década de los 90 vemos cómo se van empezando a ver los frutos realmente, cómo ya no solamente se trata de textos bíblicos,
sino también subsidios, comentarios acerca de los textos, situaciones que realmente nos van mandando una apertura acerca de todas las posibilidades que tenemos para leer los textos bíblicos y evidentemente el año 2000 se ha dado como la implementación de todas estas cosas y hoy por hoy vivimos una realidad. Estamos viviendo tiempos del espíritu donde hoy como nunca se han acercado la mayor parte de nosotros los católicos a tener realmente no solamente la Biblia en las manos, sino a tratar de comprenderla, a tratar de hacer un camino para averiguar, si se quiere, cómo nosotros podemos seguir siendo discípulos de nuestro Señor en este mundo tan secularizado, tan plural, y dar razón de nuestra fe en el contexto donde cada uno de nosotros nos movemos. Y en ese sentido, y para ayudarlos en su trabajo, quisiera hacer un pequeño recorrido, que estamos casi con la hora, pero acerca de la fortaleza, los procesos, las debilidades y las sombras que nosotros podemos decir a partir de Vaticano II. En cuanto a la fortaleza, podríamos decir que hemos heredado gran cantidad de traducciones. Se nos ha enseñado la importancia de que el texto bíblico no se puede leer alejado de la vida. Hemos tenido oportunidad de una gran difusión porque se nos ha permitido que de una u otra forma esto pueda llegar a todos. La liturgia también ha tenido una gran importancia. Ahora, en la Eucaristía, tenemos la oportunidad de tomar un texto del Antiguo Testamento, un texto del Nuevo, aparte del Evangelio, y un salmo. Generalmente el texto del Antiguo Testamento, generalmente los domingos, se completa con la lectura del Evangelio. Ha habido centros de formación, no solamente a nivel universitario, como estamos nosotros, también a nivel de parroquias, a nivel de comunidades, por la necesidad, por ese hambre de la palabra de Dios que ha nacido, y la participación de los laicos, lo cual es muy importante. Hasta Vaticano II, podríamos decir que los laicos éramos la mayoría silenciosa, y dentro del laicado, peor, las mujeres la mayoría silenciadas. Entonces, esto ha sido para nosotros, digamos, una oportunidad hermosísima de acercarnos a la palabra de Dios y dejarnos interpelar por ella. La corriente ecuménica, estamos perdiendo el miedo de acercarnos a los otros hermanos cristianos. Se celebra el mes de la Biblia, lo que da oportunidad de profundizar en las parroquias y comunidades sobre un mismo texto durante un mes completo. La lectura popular, el acercarnos a las comunidades pequeñas, gente que quizás nunca ha tenido la oportunidad de tener la Biblia en sus manos, pero que también tienen una palabra que decir. Documentos de la iglesia importantísimos, como la interpretación de la Biblia en la iglesia, que es uno de los textos que le puse como bibliografía para este tema. Las conferencias episcopales surgen después de Vaticano II para tratar de dar soluciones con locales, pues a los problemas locales de las comunidades. Y evidentemente esa lectura pastoral comunitaria acompañada de la lección divina que nos permite retomar la oración a partir de los textos bíblicos, y que si bien es conocida desde los años, del año 1000 aproximadamente, cuando un monje huico benedictino la pone en conocimiento nuestro, quedó también como adormecida hasta Vaticano II, cuando el cardenal Martini otra vez la populariza. Entonces, esto podríamos decir que son las grandes fortalezas que hoy por hoy tenemos en nuestras manos. Pero, ¿qué tenemos en proceso todavía? De repente, lo que es la animación bíblica de la pastoral. Veo con tristeza cómo en muchas comunidades está la pastoral de los jóvenes, la pastoral de los ancianos, la pastoral del Sagrado Corazón de Jesús, y van dentro de las comunidades dándonos nombres a distintas pastorales, y de alguna manera la Biblia es dejada afuera. O ponen pastoral bíblica, como que entonces la Biblia, en el único lugar donde tiene que leerse es la pastoral bíblica, cuando la Biblia tendría que ser lo que permee, lo que atraviese cada una de las pastorales de la iglesia, para que haya una referencia explícita y directa a la Sagrada Escritura. Entonces, para que permita un acercamiento vivencial.
para que realmente esa relación Biblia y liturgia se vea como importancia. Fíjense que hay gente que llega y dice, bueno, si yo llego cuando el Padre está en la homilía, la misa me vale. Eso no es cuestión de que valga, es cuestión de que la Eucaristía está dividida en dos grandes partes, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Y la mesa de la palabra es tan importante como la mesa de la Eucaristía, porque la idea es que nosotros seamos capaces de cristificar nuestra vida a partir precisamente de toda esa vivencia que de una u otra forma nos acerque cada vez más. Entonces, la Sagrada Escritura evidentemente tiene que ser la propuesta particular y pastoral para la parroquia, donde haya importancia al ministerio de la palabra, que no cualquiera puede leer la palabra hay que proclamarla, no se puede leer de cualquier manera, que tiene que haber un cambio de mentalidad que sea capaz de complementarnos y de ofrecernos una nueva espiritualidad. Adelante, Jocelyn. Profesora, yo quería solamente agregar a lo que usted está comentando, Ajá. que muchísimas personas no han tenido oportunidad de tener como una formación como más, como quien dice, más formal. Entonces, solamente con asistir a la Eucaristía y el escuchar las lecturas en la misa, ya eso les ha dado como un conocimiento, como les ha capacitado como para entender un poco más la palabra de Dios simplemente escuchando las lecturas de la misa. Personas que son de misa diaria, de comunión diaria, al escuchar eso ya ellos, usted habla con ellos y siente como una espiritualidad. Incluso lo que usted está comentando ahora de los proclamadores de la palabra, en muchísimas parroquias hacen reuniones semanales para preparar las lecturas del domingo y entonces se hace como una lección divina donde el diácono o el sacerdote que conduce al grupo hace como una guía y cada quien participa interpretando lo que para él dice esa lectura de ese domingo y ya eso es un enriquecimiento que me parece que es muy importante. Y como dice un monseñor que yo conozco, que la liturgia es la que nos da de comer y la más, como la más descuidada. Entonces, eso que usted está comentando de que hay muchísimas cofradías de las diferentes advocaciones marianas y esto, y no hay una como tal, aquí en Caracas se ve mucho, porque yo soy de Los Teques, pero aquí en Caracas se ve mucho eso de que cualquiera sube al ambón y proclama. Y simplemente hay veces en que uno no entiende bien, no le dan la entonación que es, y eso es algo que para mí es fundamental. Y no lo Claro. digo solo como feligrés, sino como proclamadora. Hay que darle la importancia que tiene a la preparación de los proclamadores o los lectores. Tal cual. Yo creo que lo has resumido perfectamente, tal cual es así. Entonces uno ve que hay cosas que todavía como que están en camino, ¿no? Ahora, también hay cosas que son debilidades, por decirlo así. Primero, los textos están muy costosos. Ahorita compré una Biblia, cuesta un ojo de la cara. Igualmente comprar cualquier texto, gracias al internet uno tiene la oportunidad de bajar muchas cosas, pero no es lo mismo tener el texto en las manos, ¿verdad? Entonces, decíamos antes como proceso, pero sigue siendo una debilidad ese engranaje entre Eucaristía y palabra. Y por ende, también existe un divorcio entre los exégetas y los pastoralistas, porque los exégetas muchas veces, al conocer un poco las lenguas bíblicas, al tratar de hacer una lectura como muy elevada, a veces no aterriza suficientemente en la pastoral. Una cosa que yo veo también como debilidad, todavía a estas alturas, ya te voy a la palabra Jesús, es la necesidad de que el catecismo es extraordinario, pero nosotros no podemos poner el catecismo por encima de la Biblia, porque la palabra de Dios va primero. Y entonces la formación de seminarios también tiene que prevalecer. Yo veo con tristeza, por ejemplo, en una oportunidad en Perú, un sacerdote me dijo, sí que él era sacerdote a pesar de la Biblia. Y yo le decía, a pesar de la Biblia, no tendría que ser la Biblia el centro de la vida espiritual de cualquier creyente. O sea, ¿de dónde nace una espiritualidad bíblica que no sea de la oración, de la fraternidad, del encuentro, de la interpelación? Y porque una buena formación sacerdotal
va a dar como consecuencia una espiritualidad sacerdotal. Y en la medida que el sacerdote se nutra de Dios, va a ser para los feligreses, va a ser mayor riqueza y mayor oportunidad también de que esa palabra también llegue al. Entonces, muchas veces la difusión de materiales pasa por el mismo problema de los textos costosos, ¿no? Que no es fácil difundir materiales. De hecho, fíjense que el mes de la Biblia, que tradicionalmente en Venezuela se había podido evitar hace ya 4 años, que lo estamos haciendo vía tecnológica, vía internet, porque no hay dinero para editar. Entonces, eso muchas veces causa, o sea que parroquias, comunidades que pudieran en un momento compartir la palabra se ven imposibilitadas de hacerlo. Gente que quiere formarse, entonces tiene una formación parcial porque no puede otra cosa. La desconfianza de muchos creyentes que no ven en lo que se les da, en lo que se les enseña, como lo suficiente como para ellos levantar camino por sí mismos. Entonces, la pastoral se convierte, sobre todo la pastoral bíblica, como una entre tantas que no llega precisamente al corazón de la gente. Adelante, Jesús. No, y que a veces pasa, profe, que algunos creyentes, algunos fieles creen que la formación teológica y bíblica es solamente para el sacerdote y el diácono y que nadie más tiene que formarse en eso. Y yo les digo, no, no, es que la formación teológica, bíblica y litúrgica es para todos y tiene que ser para todos, Claro, porque nos vamos a encontrar tanto fieles creyentes que de verdad no saben lo que están afirmando, como sacerdotes que cuando tú les preguntas algo sobre la Biblia, ellos tampoco tienen ni idea, porque la formación a veces no ha sido buena en todas partes. Entonces, el tema es en parte empezar por allí, que hay que facilitar la formación y que la formación vaya a todos. El otro tema es ese, sí, lo costoso que son las fuentes bibliográficas se hacen muy costosas, se han hecho muy costosas. A mí me encantaría, por ejemplo, tener el judío marginal de Meyer en físico los 5 tomos y no puedo, porque son como $300. sí, yo nada más tengo dos. Yo lo tengo en digital. Y, Sí. y eso pasa. Yo quisiera tener la Biblia bilingüe de Manuel Iglesia González, griego-español, en físico. No puedo porque no se vende aquí en Venezuela. Hay que comprarla en España. Verbo Divino la vende es allá. Aquí no se consigue. Tú preguntas a las Paulinas. No la tenemos. La podemos mandar a traer. Cuesta como $300. No puedo. Claro, Entonces, sí. eso pasa, es muy difícil. Gracias a la tecnología, muchas obras están publicadas. También el fiel católico no sabe que la iglesia tiene todos sus documentos publicados en la página del Vaticano. ¿Dónde consigo yo la interpretación de la Biblia en la iglesia? Está en la página del Vaticano. Sí, Usted lo es, busca y ahí aparece. Y en italiano, en español, en coreano, en todos los idiomas. Usted es busca cierto. las encíclicas, todas aparecen en todos los idiomas. En, eso está en la página del Vaticano, pero no se le explica y el creyente muchas veces no lo va a saber buscar, no sabe dónde meterse y él tampoco muchas veces, el clero sabe dónde buscarlo ni dónde meterse porque se nos ha hecho también la tecnología cada vez avanza más y el ser humano también cada vez se le hace más complicada también la tecnología. Claro. Y ¿No? Y recordemos, por una parte, que estamos en América Latina. América Latina sigue siendo el caldo pastoral de Trento, donde nosotros hemos sido, como les digo, no solamente más de catecismo y menos de Biblia, sino más de dogmas, más de vivencia. Hemos dejado de lado muchas cosas que tiene que ver incluso con la realidad. Creemos que con la función del texto es suficiente, pero llevar ese texto a la realidad y vivirlo en comunidad no es tan sencillo. Así que bueno, para finalizar, porque ya estamos casi en la hora, debemos estar conscientes. Imaginemos en los rieles de un tren, donde el primer riel es la Biblia. A partir de la Biblia nosotros vamos a hacer exégesis. Es el movimiento de hoy hacia la ayer. Nosotros con la mentalidad nuestra de hoy vamos a tratar de meternos en X momento histórico donde están relatándonos un
determinado texto. ¿Qué pretendemos con eso? Ser fieles al texto. ¿Cómo somos fieles al texto? Tomando en cuenta el contexto literario, en qué tipo de género literario es, de qué forma está, cuál es el contexto histórico que se está dando en ese momento, es un tiempo de paz, es un tiempo de guerra, cómo vive el pueblo, de qué vive, cuál es el contexto de la redacción, si se trata de un evangelio, de quién es, de Mateo. Mateo escribe para judíos convertidos al cristianismo. Entonces el énfasis es resaltar el Antiguo Testamento. Ahora, el contexto del Espíritu, importantísimo. ¿Qué es lo que nosotros, a partir de lo que Dios quiere decirnos a nosotros, podemos nosotros a partir de eso? Entonces, ¿qué pasa? El segundo riel es la hermenéutica, es el movimiento de ayer para hoy. ¿Qué tratamos de hacer con eso? Ser fieles al contexto, ya no de aquel momento, sino el de nosotros hoy. ¿Cómo vivimos nosotros aquello? Ya que somos herederos de aquella comunidad, de aquel pueblo, de aquella situación que se dio en un momento dado, esa situación la vivo yo de la misma forma. ¿Cómo la vivo? ¿Cuál es el sentido para mí? Y eso nos permite utilizar una metodología muy común aquí en América Latina, que es el ver, buscar, actuar. Ver que a la luz del texto, ver la realidad de la que yo parto. Ninguno de ustedes viene a este curso dejando de lado su tarea, sus deberes familiares, todas las cosas que a lo mejor tienen que hacer al salir de aquí, o sencillamente que tuvieron que dejar para poder estar en el curso. ¿Qué hacemos nosotros con el texto? Juzgamos a la luz del mismo y actuamos en consecuencia. ¿Cómo actuamos? En comunidad, como el Evangelio nos exige. Entonces, esta es un poco la síntesis de lo que ha sido la lectura bíblica, ¿no? A lo largo de la historia. Y la semana que viene, Dios mediante, allí comenzaríamos ya realmente a hablar de Antiguo Testamento. Un poco cómo fue el proceso histórico, los distintos personajes, la manera como este pueblo, como pueblo de Dios, fue abriéndose camino. Y bueno, finalmente, para llegar a la reacción definitiva de los textos. Probablemente nos tomemos unas dos semanas en eso. No estoy segura que terminemos las dos antes de Semana Santa, porque hoy es 12, y 7, 19, y 7, 26, no. Vamos a ver la primera parte nada más, porque el 26 no tenemos clase por la Semana Santa. Entonces, recuerden tomar en cuenta el plan de clases que les di. Allí tienen presente cuál es la actividad que corresponde al día de hoy. Y bueno, es un ensayo. Recuerden algunos, la importancia siempre de presentar la bibliografía de la cual se apoya. Y bueno, tienen más de 15 días para hacer ese trabajo. Se lo pueden colgar en la página, aquellos que tienen acceso y los que no. Bueno, seguiremos por los medios de correo electrónico y WhatsApp, involucrándonos con eso. Con respecto a Daniel, te tengo presente mandarte lo que te ofrecí, ¿sí? Hasta que puedas entrar en la página. Perfecto, gracias. Reciban un gran abrazo, los mejores deseos porque tengan una buena semana y bueno, hasta la próxima, a menos que alguien quiera comentar algo o preguntar algo, y todavía tendríamos 3 minutos. Bueno, entonces, como no es así, Dios me los bendiga. Amén. Gracias, profesor. Amén, profe.